En esta celebración del domingo después de la Navidad, dedicado a la Sagrada Familia, vemos cómo las lecturas nos muestran algo que tristemente se ha perdido en las familias, y es la autoridad espiritual. La autoridad espiritual. ¿Quién es el que tiene hoy la autoridad en una casa? Entonces, si es el esposo el que provee, como tiene que ser económicamente, pero entonces se aprovecha de eso para que los demás se sometan. O si es el hijo que ya está trabajando y aporta algo en la casa, entonces es lo que diga el hijo porque tiene el dinero. O si no, si la hija se casa con alguien de dinero, entonces el que tiene la autoridad es el esposo de esa hija o la esposa del hijo, porque son familias con dinero, prestantes, y la autoridad espiritual se acaba totalmente. Y eso hoy debemos nosotros tenerlo muy presente. ¿Qué autoridad o quién es la autoridad en la casa? ¿Quién es la autoridad en la familia? Y sobre todo, ¿será que en mi familia hay autoridad espiritual? ¿Será que en mi familia o solamente en la familia hay la autoridad del grito, la autoridad del golpe, o peor aún, la autoridad del silencio, la autoridad del castigo con el silencio, de ese maltrato tan terrible que últimamente se está aprovechando más y más, de no hablarle al otro, de ignorarlo, de anularlo? Hoy el Señor nos está hablando desde el libro del Eclesiástico. A cada uno de nosotros queremos autoridad espiritual. ¿Cuál ha sido la relación con nuestro padre, con nuestra madre? ¿O no hay autoridad espiritual? Entonces, si cualquiera dice, vamos donde el brujo, pues va donde el brujo. Vamos donde el hechicero, vamos donde de las cartas, vamos donde el medium. Y porque la vecina o quién sabe quién dijo que allá se encuentra la solución, entonces la autoridad se le entrega totalmente a Satanás y la familia se acaba. La familia se destruye, la familia queda sin nada, porque cuando la autoridad espiritual en una casa se le da a Satanás, pues él hace lo que tiene que hacer: robar, matar y destruir. ¿Quién tiene hoy la autoridad espiritual en la familia? Y esa autoridad espiritual como que ya no hay orgullo, ya no hay importancia, sino la autoridad económica o el de la fama, pero la fama debe traer dinero y nos quedamos ahí. ¿Cuál es el Dios que reina en nuestras familias? ¿Cuál es el Dios que reina en nuestras familias? El libro del Eclesiástico nos dice muy bien, dependiendo cómo tratemos a papá y a mamá, así será nuestra vida. Y después no nos podemos quejar. Si usted quiere prosperidad, si usted quiere larga vida, si usted quiere la alegría de sus hijos, ¿cómo fue usted con sus papás? ¿Cómo fue usted con sus padres? La autoridad espiritual, San Pablo nos lo recuerda en la carta a los Colosenses: sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro.
La autoridad espiritual está en el perdón. Como el Señor nos ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Entonces, en la casa, en vez de esa autoridad espiritual del perdón, es el yo no le hablo, el yo no voy a esa reunión porque va a estar el otro. La paz de Cristo en los corazones es autoridad espiritual. La palabra de Cristo habitando con toda la riqueza es autoridad espiritual. Pero si en una familia ni siquiera se lee la Biblia, ni personal, ni familiarmente, ¿cómo vamos a querer vivir esas autoridades espirituales? Y después le decimos a Dios: ay, ¿por qué nos tratas así? ¿Por qué me va tan mal? Ay, es que Dios me castigó. ¿Cuál Dios me castigó? Si usted le dio la autoridad espiritual al odio, a la venganza, al dinero, a Satanás, después no se queje. La autoridad espiritual nos sigue enseñando San Pablo: canten a Dios, den gracias con el corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. ¿Y qué es lo que hoy se canta en una casa, en una familia? El odio, la muerte, la lujuria, la venganza, el desamor. ¿Qué es lo que se canta en una familia? ¿Será que en una familia todavía se canta al Señor? ¿Será que en una familia se alaba al Señor? Si lo hay, pues habrá autoridad espiritual y Dios reinará. Y Dios reinará. La autoridad espiritual está todo lo que hagan, todo lo que de palabra o obra realicen, sea en el nombre del Señor. Ya hay casas donde ni siquiera se bendicen los alimentos. Entonces yo como porque sí, porque yo valgo, porque yo di la plata, porque me tienen que dar la comida. Hoy el Señor nos enseña la autoridad cuando un padre, un hombre se somete a Cristo, pues en su casa todos se someten a Él. Si no se somete un hombre a Cristo, pues será la burla, será el miedo, será el desprecio, será... Porque solamente cuando hay un hombre, cuando hay unos padres que buscan a Dios totalmente, pues sus hijos los van a obedecer con autoridad espiritual. Entonces, el hijo no va a estar peleando ni exasperándose, como dice acá San Pablo. La esposa no va a dejar de ser sumisa. Y no es sumisa al hombre, sino si el hombre es sumiso a Dios, si el hombre es sumiso a Dios, pues ahí sí, que se sometan a Él. ¿Qué tanta autoridad espiritual tenemos en nuestras familias? ¿Qué tanta autoridad espiritual que también es ver la responsabilidad que hay en una familia de unos padres con sus hijos? Entonces el Evangelio nos muestra que unos padres como que un tanto confiados, muy distraídos, se le pierde el hijo. Se le pierde el hijo. Y el hijo que el ángel les había dicho, ese es Dios. El ángel que le había dicho de ese hijo, él salvará al pueblo, y se les pierde. ¿Cuántos papás pierden espiritualmente a sus hijos por distraídos? ¿Y distraídos por qué? Porque ponen su confianza ¿en qué?
Acá la confianza la tenía José y María en que el niño o iba con el uno o iba con el otro. Pero en una familia la confianza, o en unos padres de familia, la confianza está en ¿qué? En lo que diga el compadre, en lo que diga la comadre, y sus hijos perdidos, en lo que diga la novela, en lo que diga la película, en lo que diga el político. Ahí está la confianza. José y María tenían la confianza de que estaba en la familia, pero ahora la confianza de unos padres no está en la familia. Y si sus hijos se pierden, pues no los buscan. Ay, sí, pobrecito. Ay, ore por mi hijo, pobrecito. Pero no hace nada por rescatar a su hijo, no hace nada por buscar a su hijo, no hace nada por salvar a su hijo. José y María duran 3 días. Y como le dice ella a Jesús, te hemos buscado angustiados. Hay tantos hijos perdidos y los padres ni se angustian. Verá dónde está. Eso no le pasa nada. La angustia también es un signo de la autoridad espiritual. Pero Jesús le recuerda a José y a María cuál es su función en esa vida. Le recuerda cuál es su misión. Le recuerda cuál es lo más importante que él debe hacer, qué es lo más importante que él debe hacer. Estar en la casa de su Padre, estar en las cosas de su Padre. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero eso importante, Jesús ya luego también ve como importante lo que nos sigue diciendo el Evangelio. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Eso es autoridad espiritual. Eso es importante. Que el Hijo de Dios se someta durante tantos años y esté sujeto a la autoridad de su papá y de su mamá, pudiendo hacer milagros desde joven, pudiendo haberlo cambiado todo desde joven, pudiendo haber predicado desde los 15 años, Estaba sujeto a sus papás. Y en esa autoridad espiritual, Dios va haciendo maravillas en las familias. Y hay cosas que espiritualmente no entendemos. Pero entonces, lo que entendemos se queda en el cerebro, en la mente. Lo que no entendemos, como María Santísima, que quede en el corazón. Que quede en el corazón. La autoridad espiritual en una familia es permitir que Jesús crezca totalmente. Reina en la familia y bendice nuestra familia. Que solamente Dios nos lleve a tener autoridad espiritual en la casa. Que no sea el dinero, que no sea la brujería, que no sea el odio, que no sea... Que la Sagrada Familia, Jesús, José y María intercedan por nosotros para que tengamos lo más importante y lo más valioso, autoridad espiritual en nuestras familias. Amén.